En este nuevo episodio de Misterios de la Biblia hoy, nos adentraremos en los archivos más custodiados de la historia del cristianismo para explorar un tema que ha generado debates apasionados y temores profundos durante siglos, los libros apócrifos que la Iglesia primitiva consideró demasiado peligrosos para el pueblo de Dios. ¿Qué secretos guardaban estos textos que llevaron a los padres de la fe a ordenar su destrucción y prohibir su lectura bajo las penas más severas? Acompáñanos en esta investigación solemne donde analizaremos los 5 textos más controversiales que fueron excluidos del canon bíblico, buscando entender si su peligro radicaba en una supuesta verdad oculta o en la sutileza de una mentira que podía desviar el alma de la sana doctrina. Prepárate para un viaje a través de papiros perdidos y concilios antiguos, donde la luz de la palabra nos guiará para discernir entre la inspiración divina y el ingenio humano. Para comprender por qué estos libros fueron catalogados como peligrosos, debemos primero cimentarnos en la autoridad de las Sagradas Escrituras que hoy tenemos en nuestras manos. La Biblia Reina Valera 1960 nos recuerda en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta inspiración divina fue el filtro principal que los primeros cristianos utilizaron para separar el trigo de la paja, asegurando que solo los textos con el sello del Espíritu Santo formaran parte del canon sagrado. Pero, ¿qué ocurre cuando un texto pretende hablar en nombre de Dios pero introduce conceptos que contradicen la esencia del Evangelio? Es ahí donde el peligro se vuelve real y la vigilancia de la Iglesia se hizo necesaria. Iniciamos nuestro recorrido con el primer y quizás más famoso de estos textos, el libro de Enoc. Aunque es citado brevemente en la epístola de Judas, la mayor parte de su contenido fue rechazada por la Iglesia debido a sus descripciones detalladas y perturbadoras sobre los ángeles caídos y los Nepilim, los gigantes que habitaron la tierra. Este libro profundiza en una cosmología que muchos consideraron una distracción del mensaje de redención, enfocándose excesivamente en la genealogía del mal y en rituales celestiales que no aparecían en el Pentateuco. Es posible que la Iglesia lo considerara peligroso porque su lectura podía llevar a los fieles a una fascinación por lo demoníaco en lugar de una devoción por lo santo. La línea entre el misterio y las supersticiones delgada, y el libro de Enoc parecía cruzarla constantemente. En segundo lugar, nos encontramos con el Evangelio de Tomás, un texto que no narra la vida de Jesús, sino que es una recopilación de 114 dichos secretos. Este libro fue el estandarte del gnosticismo, una corriente que enseñaba que la salvación se obtenía a través de un conocimiento oculto y no por la gracia de la cruz. El peligro aquí era teológico y fundamental. Si el Evangelio de Tomás era aceptado, la muerte y resurrección de Cristo pasaban a un segundo plano ante un misticismo intelectual. La Biblia nos advierte en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, una advertencia que parece escrita específicamente para contrarrestar la influencia de textos como este. El tercer libro en nuestra lista es el Apocalipsis de Pedro, un texto que presenta visiones extremadamente gráficas y terroríficas del infierno, detallando castigos específicos para cada tipo de pecado. A diferencia del Apocalipsis de Juan, que se centra en la soberanía de Dios y el triunfo del Cordero, el texto de Pedro parecía diseñado para infundir un miedo paralizante en los creyentes. La Iglesia primitiva lo consideró peligroso porque promovía una fe basada en el pavor a la tortura eterna en lugar de la esperanza en la gloria venidera y el amor de Dios. ¿Podría un texto tan oscuro oscurecer también la promesa de paz que Jesús dejó a sus discípulos? Muchos padres de la Iglesia creyeron que sí, y por ello decidieron que no debía ser leído en las congregaciones. A continuación, exploramos el cuarto texto, el Evangelio de la infancia de Tomás, un relato que presenta a un niño Jesús que utiliza su poder de manera caprichosa y, a veces, cruel. En estas páginas, se describe a un Salvador que maldice a otros niños hasta la muerte o que realiza milagros solo para demostrar su superioridad. Este texto fue catalogado como altamente peligroso porque desvirtuaba por completo el carácter de Cristo, quien, según Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La contradicción entre el niño Jesús de este apócrifo y el Redentor humilde de las Escrituras era tan evidente que su eliminación del canon fue una medida de protección para la imagen del Mesías. Finalmente, llegamos al quinto libro, el Evangelio de María Magdalena. Este texto gnóstico sugiere una rivalidad interna entre los apóstoles y propone que María recibió revelaciones superiores a las de Pedro. El peligro aquí residía en la desestabilización de la autoridad apostólica sobre la cual se fundó la Iglesia de Cristo. Al introducir una jerarquía basada en visiones privadas y místicas en lugar de la enseñanza pública de los 12, este libro amenazaba con fragmentar la unidad del cuerpo de Cristo en 1000 pedazos. La palabra de Dios es clara en Efesios 2:20 al decir que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cualquier texto que intentara remover ese fundamento era, por definición, una amenaza para la fe. La decisión de destruir estos libros no fue un acto de censura arbitraria, sino una defensa apasionada de la verdad. Los primeros líderes cristianos comprendieron que el acceso a doctrinas falsas podía gangrenar la fe de los más débiles, llevándolos por caminos de perdición. Al estudiar estos apócrifos, nos damos cuenta de que el verdadero peligro no era el conocimiento que contenían, sino la confusión que sembraban. La Biblia Reina Valera 1960 nos exhorta en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta firmeza es la que permitió que el evangelio puro llegara hasta nosotros hoy, sin contaminaciones ni dudas. Reflexionemos sobre la importancia de valorar el canon que tenemos. Cada uno de los 66 libros que componen nuestra Biblia pasó por pruebas de fuego, de martirio y de oración. No necesitamos de evangelios secretos o revelaciones ocultas para conocer a Dios, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dice Colosenses 2:3. Los misterios de la Biblia no son enigmas para unos pocos elegidos, sino verdades gloriosas que el Espíritu Santo revela a todo aquel que se acerca con un corazón humilde y dispuesto a obedecer. Que la historia de estos libros prohibidos nos sirva de recordatorio para atesorar la palabra inspirada y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Hermanos, en este tiempo donde la información abunda y los nuevos descubrimientos intentan socavar la autoridad de las Escrituras, nuestra invitación es a profundizar en el estudio de la sana doctrina. No busquen en lo apócrifo lo que Dios ya ha revelado con claridad en lo canónico. La fe no se alimenta de curiosidades históricas, sino de la comunión diaria con el Dios vivo a través de su palabra. Que el Señor les dé discernimiento para identificar los peligros modernos que, al igual que aquellos libros antiguos, buscan apartarlos del camino de la vida eterna. La verdad nos hace libres, y esa verdad está escrita con la sangre de los mártires y el sello del Todopoderoso en cada página de tu Biblia. Gracias por acompañarnos en esta investigación en Misterios de la Biblia hoy. Te animamos a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que sigamos explorando juntos las profundidades de la fe. Tu participación en los comentarios es muy valiosa. Dinos, ¿conocías la historia de estos textos y por qué fueron excluidos? Seguiremos trabajando para traerte contenido que edifique tu vida y fortalezca tu caminar con el Señor. Recuerda que la Biblia es el mapa seguro en medio de la tormenta, y que ninguna mentira puede prevalecer ante la majestad de la verdad divina. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros mientras seguimos buscando su rostro en las Escrituras. Dios les bendiga y hasta la próxima.